Escuchas a Héctor Sanz en radio. Me escuchas este 28 de febrero del año 2024. Vamos con las principales portadas de los periódicos del país. Periódico El Universal: gobierno derrocha en Pemex, hoteles de Sedena y Conacit. Inyecta capital a la petrolera que le ayudó a reportar ganancias en 2023 para equipar hoteles de la ruta del Tren Maya, lo cual es evidente corrupción, y la plataforma Rizoma, en la que se detectó un posible perjuicio al erario, un daño a las finanzas públicas. Más arriba el periódico El Universal destaca: Loret, Pío aceptó que recibió dinero. No está todo perdido. No está todo perdido en el hecho, pues, vergonzoso de que el hermano del presidente, que es un corrupto, haya demandado a Carlos Loret y le esté exigiendo más de 400 millones de pesos. Tal y como lo critica Loret, pues, ¿qué clase de negocios tenía pactado hacer Pío López Obrador con su hermano, que considera que el hecho de que lo exhibieron recibiendo dinero robado al estado de Chiapas por Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México, que actualmente apoya a Claudia Sheinbaum, pues cuánto dinero sería que considera como, entre comillas, apenas justo que le entreguen 400 millones de pesos? Carlos Loret de Mola dice que no tiene miedo a que se le sancione y que se le cobre indebidamente ese dinero, porque tiene el respaldo de todos los que apreciamos sus revelaciones de los robos del presidente López Obrador, de que recibió dinero del narcotráfico, del cártel Los Zetas, del cártel de Sinaloa, todo eso. Plenamente respaldamos a Carlos Loret de Mola y no me interesa ninguna de las tontas teorías o fantasías que se pueda inventar el presidente más corrupto de la historia de nuestro país. También aparece en la portada: pugna de narcos, pelea de narcos. Es la causa de los asesinatos políticos. Ya saben que al presidente le importó muy poco que asesinaran a los dos candidatos de Marabatío en Michoacán. Y luego hay personas por ahí, digo yo, no sé qué nexos o qué colaboración tengan, entre comillas, conocidos o amigos, para decir que Michoacán se encuentra bien. No se encuentra bien. Si incluso hemos visto a las personas aterrorizadas, cerrando esa enorme plaza comercial que hay en Morelia porque hubo balaceras por ahí, pues hay personas que siguen insistiendo en defender al narcotraficante López Obrador porque están metidos en los robos. No crean que no me doy cuenta. Sé perfectamente que muchos de los que hipócritamente se dicen mis amigos están recibiendo dinero robado. También sé que muchos familiares me traicionan, me apuñalan por la espalda en apoyar al criminal asesino López Obrador. Lo sé perfectamente. Ya les llegará su hora y yo lo voy a ver. La pugna de narcos, la máxima crueldad de nuestro país, la disputa entre los Correa, que son aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, y el criminal conocido como El Primo, respaldado por los cárteles unidos, que son la familia, por cierto, son la familia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya de Morena. Los cárteles unidos, familiares de él, formaban parte de ese grupo criminal de los cárteles unidos y fueron detenidos en Estados Unidos. ¿Está bien Michoacán? Mejor piensen antes de decir, tan a la ligera, que está bien Michoacán. Amplían zonas de atención prioritaria contra violencia de género en la Ciudad de México. Yo, capitán, acompaña travesía de migrantes. El arte de optimizar los espacios pequeños, bloquean el periférico norte por la absolución de un familiar que abusó de una niña, aparentemente de 4 años de edad. Fue muy criticado que el juez lo pusiera en libertad. Vamos con la siguiente portada. El periódico Excelsior destaca en su portada: recuérdese que Excelsior se ha convertido en un órgano de propaganda de Morena también. Reporte de ingresos y gastos en precampañas. El INE se ablanda para multar a los partidos. No dice abiertamente que le están retirando la enorme multa al partido narcotraficante Morena.
que tiene masiva publicidad en todas partes y resulta que dice Sheinbaum que ella no lo está pagando. Entonces te lo están pagando los narcos. Y si bien ella dice que no tiene nada que ver con toda la propaganda que hay a su favor, pues se entiende perfectamente que no le molesta, ¿verdad? Dinero de donde venga para apoyar su candidatura maldita, no le molesta. No le molesta a la israelí que quiere tiranizar y saquear el país. No le molesta. Los consejeros del INE, infiltrado por Morena, flexibilizaron los criterios de fiscalización y redujeron de 67,000 a 51,000 millones, a 51.1 millones de pesos el monto de sanciones para los partidos políticos. Criminalizan a los aspirantes asesinados. Bueno, eso es una realidad. Mario Delgado se le ha ocurrido decir que pues ellos son los responsables, que el partido Morena no tiene por qué brindar protección a sus candidatos, que ellos son los que deben de correr con sus propios riesgos si quieren ser candidatos a un cargo, esto por la masacre de los candidatos en Marabatío, Michoacán. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice: México debe de recaudar más impuestos. Sería lo natural y que no se gastara más que esos impuestos para no entrar en déficit fiscal. Pero lo que ocurre es que López Obrador está endeudando el país para comprar el voto de gente que no estudia ni trabaja y de personas de la tercera edad, y los amenaza con que si no votan por él les va a quitar el programa social, lo cual es falso. Dice, le hallan a Ana Gabriela Guevara desvíos y pagos fantasmas. Qatar engañó a un homosexual mexicano para detenerlo. Morena quiere darle más poder a la aplanadora política, se refiere a Morena. La sequía va de mal en peor. Autoridades de Aguascalientes reportan el sacrificio de 60,000 animales de ganado porque no hay agua. Y ya saben que cuando los animales no beben, desarrollan eso que se empeñan en llamar rabia. Periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda y desinformación más corrupto al servicio de López Obrador. Suspenderán actos públicos para no involucrarse en comicios, dice el mentiroso López Obrador cuando dice que va a revisar sus obras. Eso de que va a revisar sus obras que ha utilizado para robarse el dinero público es para promocionar a Sheinbaum y engañar al corrupto Instituto Nacional Electoral, que se hace de la vista gorda o minimiza las sanciones que deben de pesar contra la corrupción de Sheinbaum. Descarta Andrés Manuel López Obrador que algún partido político busque desestabilizar el país. Dice que sostiene que no hay polarización, o sea, él es el principal motor del odio y dice que no hay polarización. Él es el que ha maldecido a los periodistas, el que los ha señalado para que los maten, y él dice que no hay odio. Hay campañas millonarias en mi contra en redes y en medios extranjeros. Yo no soy ningún extranjero y no estoy recibiendo ningún pago para quejarme de los delitos de López Obrador. Usan la etiqueta narcopresidente o que mi gobierno es una dictadura. ¿Vivirá México las elecciones más limpias y libres de su historia? Tuvo el cinismo de decir esto López Obrador con 33 candidatos asesinados en este proceso corrupto de elecciones amañado por el narcotráfico, que son los operadores políticos de Sheinbaum. Esta es la frase más cínica y vil con la cual el periódico La Jornada está manchado de sangre e ignominia y vergüenza. ¿Vivirá México las elecciones más limpias y libres de su historia? Es un infeliz. Es un infeliz con 33 asesinatos. Y la cifra sigue creciendo. El Popocatépetl, muy activo, lanza fumarola de 2,000 metros de altura. Obtuvieron Pemex y Comisión Federal de Electricidad ganancias, dice el periódico La Jornada, por 226 millones de pesos, ocultando que Pemex no existe. Lo que actualmente se llama Pemex son empresas extranjeras que están subcontratadas a nombre de lo que no existe, Pemex. Halliburton, empresas... Vamos a revisar la lista porque en este momento se me ha ido el nombre. Una de ellas es Halliburton, una empresa petrolera extranjera. Baker Hughes, que eran los dueños de la casa, de la mansión en Houston, Texas, donde vivía el huevón, el flojo del hijo del presidente, el obeso José Ramón López Beltrán. También Schlumberger,
y Bechtel, ese es Pemex, ¿sí? Todo el trabajo importante que se hace en Pemex es hecho por empresas extranjeras y por trabajadores extranjeros. Pemex no existe. Y debido a que es improductiva, a que su colapso en producción es peor que en 1979, estuvieron a punto de suspender todo el trabajo, de irse a huelga. Así que no es cierto esto de las ganancias. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, el presidente está ordenando que no se cobre o que Pemex no aporte y que CFE no aporte nada a la federación. No hay ganancias, dice él. No le solicita para los gastos de la federación y eso lo mete supuestamente como ganancias. Así se roba, así se miente con estadísticas, así ha aprendido a vivir López Obrador desde siempre, a mentir patológicamente. Todo lo que no le gusta de la realidad lo distorsiona para hacerlo ver favorable a su causa. Espero que alguien no sea tan estúpido como para pensar que eso es ser exitoso. Milenio presenta: la industria reporta que candidatos contratan protección, no solo para vehículos, sino ahora también para chalecos antibalas y sellos de inmuebles. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León son el top 5 de los lugares donde más atacan fábricas, industria, trabajo, empleo, centros de trabajo. Con elección sube demanda de blindaje corporal y de oficinas. Todos tienen miedo a ser víctimas de un ataque por expresarse políticamente. La columna de Joaquín López Dóriga dice: cuando quedan 7 meses, las palabras ya nos sorprenden. Irene Vallejo: esas víctimas jóvenes del exceso son los nuevos ícaros. Sí, porque bueno, pues el presidente dice que si matan a un joven, que son los más asesinados en su gobierno, es porque se lo buscaron, porque andaban en malos pasos. Siempre dice eso, ¿no? David Razú publica el fenómeno Nvidia, que es una empresa de chips de procesamiento de gráficos de alta calidad. El auge de la inteligencia artificial, dice que va a estar ahí, pues Nvidia, sin lugar a dudas. Un rastro en Chilpancingo es la clave para fijar las extorsiones. El rastro me refiero a un lugar donde matan animales. La OCDE plantea condicionar apoyos a Pemex y a Romero Oropesa, que es el director de Pemex, porque los ha reprobado Moody's. Sobre Ucrania, aliados dejan solo al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Nadie parece ser que quiera tener conflictos con el dictador Vladimir Putin. El periódico Reforma presenta en su portada: alerta la OCDE a México por la crisis de agua. Llama a invertir en infraestructura, saneamiento y reducir las fugas. ¿Con qué dinero si el presidente se robó el 12% del presupuesto? El 12.7%. Día de furia en el periférico, pues muchas manifestaciones. Y también el Popo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó anoche la suspensión de 22 vuelos nacionales e internacionales por las emisiones de ceniza, que están irritando gravemente la garganta. Descuenta el INE a Morena multa por espectaculares, que no aclara quién se los está pagando a la corrupta Sheinbaum. No aclara ni le interesa. Perdona juez megamulta por los retrasos en el funcionamiento de la línea 1 del metro. Limita Javier Milei, presidente de Argentina en gobierno, las políticas de género. Dice que no se debe de utilizar el lenguaje incorrecto. Muy buena noticia que se deje de utilizar ese lenguaje como para tarados, de X, de Ls, de elles. Reclama a Pío López Obrador más de 200 millones de pesos contra Carlos Loret de Mola por exhibir que recibía dinero de fuentes ilícitas en sobres, en bolsas. Bueno, se habla también de maletas. El periódico El Financiero dice: sugiere la OCDE a México elevar los ingresos tributarios. Suspende la Secretaría de Hacienda contrataciones en el gobierno. Ya se va el corrupto, pues ya no es necesario seguir dando cargos a ciertos colaboradores. Pero acuérdense que Latinus ha presentado desde el día de ayer nuevos audios en que Amílcar Olán y la familia de López Obrador dicen que ya tienen contratos corruptos para seguir saqueando Pemex con Claudia Sheinbaum. México puede elevar más recaudación. Un estudio económico dicen que la percepción de la corrupción en México es muy alta, alerta el organismo. Con un 16.7% del Producto Interno Bruto, México tiene la relación de impuestos PIB más baja de la OCDE.
Y eso dirían, es bueno, tenemos impuestos bajos, pero ¿de dónde se está gastando para tanta estupidez con el gobierno? Si no es a través del impuesto, porque obviamente nuestra economía no crece y sería absurdo elevar los impuestos, ¿de dónde obtiene tanto dinero para comprar votos, para sobornar, para corromper al ejército? Es deuda. El presidente está endeudando al país, lo está hipotecando, lo está vendiendo a los extranjeros. No hay de otra. No hay de otra. El periódico El Economista destaca: efectos contables y apoyos fiscales generan a Pemex utilidades en el año 2023. Bien, indiscutiblemente El Economista sí lo entendió así. El presidente López Obrador ordena que Pemex no aporte nada al país, y sí nos quita mucho dinero porque es dinero para pagarle a Halliburton, porque es para pagarle a la petrolera Baker Hughes, porque es para pagarle a empresarios corruptos ligados al Partido Republicano de Donald Trump en el estado de Texas. Estos corruptos son los que se están forrando de dinero. En enero se contrajo el valor de ventas al extranjero, dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. ¿Qué más destaca? Pobreza laboral aún por arriba del nivel previo a la pandemia. Por supuesto. ¿Cuál es la pobreza laboral? Es un índice estadístico que muestra que las personas con uno o con dos trabajos no les alcanza para vivir. Eso es lo que ha creado López Obrador. Pero para que ustedes sean engañados, para que ustedes se duerman, dice que se rompe récord en generar empleos. Porque él dice que está formalizando empleos como el viene-viene, empleos que no son realmente bien pagados, empleos que son pobreza laboral, pero él los registra como que ya son trabajos formales. Y de esa forma dice que hay mucho empleo. Hay mucho empleo, pero no alcanza para vivir. Esa es la realidad de las cosas. Yo, más que cualquier otro, sé que eso es realidad. Sobre todo yo me doy cuenta en que la gente está quebrada, pues no quieren pagar ni siquiera lo mínimo, lo ínfimo. El ínfimo costo de un trabajo no lo quieren pagar. Se les hace mucho. No es que sean tacaños, no es que sean agarrados, sino que están experimentando la crisis económica. Que si bajó el jitomate, que si bajó la cebolla, eso no importa porque los otros productos se elevaron. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, publica: alertas electorales, la violencia política y la debilidad del INE, dos motivos de preocupación. 2 candidatos en Michoacán muertos a balazos. Principal reto de Estados Unidos, la migración ya es el problema más importante, o es el que le interesa más a los estadounidenses, y por tanto sí o sí, el candidato progresista Biden o el candidato supuestamente conservador Donald Trump, que antes estaba en el Partido Demócrata y que tenía reuniones con el pederasta Epstein, también Donald Trump, por cierto. No lo crean un santo. Y elogia a Putin, ¿no? También. No me tiene nada contento Donald Trump. Bueno, pues ese sujeto, cualquiera de los dos, hablarán contra la migración. Y hablarán con la importante tarea de que un México fracasado, débil y esclavizado a Estados Unidos, tiene que ser el principal país en que golpee y retenga a los migrantes. Vengan de Colombia, de Cuba sobre todo, de Venezuela, de Haití, que los retengamos aquí donde no hay empleo, nos morimos de hambre, hay delincuencia por todas partes, nos van a llenar el país de toda clase de bandas terroristas porque también vendrán grupos extremistas a estar en este país. Por la política de quien sea que quede, sea Biden o sea Donald Trump, ellos nos van a convertir en lo que siempre han dicho, un patio trasero. Y quien se compromete a hacerlo, ¿quién puede ser? Pues un presidente incompetente, corrupto, criminal como es López Obrador. Él plenamente estaría dispuesto a vender hasta su madre si fuera necesario para salvar su pellejo vil. Por eso es que no lo detuvieron. Eso es lo que dice el periódico The New York Times. Está probado que López Obrador fue financiado por narcotraficantes. ¿Por qué no procedió la DEA? ¿Por qué no procedió el gobierno de Estados Unidos en su contra? Porque les era útil para golpear a los migrantes, para hacer el muro de contención de los migrantes, para hacer que nosotros, nuestro gobierno y nuestros recursos se malgasten en mancharnos las manos de sangre y que ellos sigan figurando como el país de las oportunidades, el país de primer mundo, a costa de explotarnos. Esas son las muchas traiciones de López Obrador.
Y cuando deje de ser presidente, nos enteraremos de muchas más traiciones. Lástima que ese criminal lo más seguro es que huya del país. No me van a doblar, dice Carlos Loret de Mola. Pasa 8 horas escuchando las estupideces de Pío López Obrador, hermano del delincuente presidencial. 8 horas estar escuchando sus pausas y sus tonterías, sus mentiras, sus contradicciones. Es lo que más destacó Loret, que Pío López Obrador se burló de la autoridad. Divagando. Se la pasó 8 horas divagando solamente para molestar a Carlos Loret, solamente para quitarle el tiempo, para que no llegue a su noticiero, para que no publique más cosas, para que no hable del presidente. Simplemente es una dilación. Ese proceso no tiene pies ni cabeza. La tecnología será la reina, los bares son malos vecinos del corazón, la insuficiencia cardíaca sería un riesgo de estar escuchando constantemente ruido de música estridente. Sí, sí lo creo. Aunque en este momento hay muchas otras causas que afectan el corazón y que no se pueden decir. La OCDE, México es de los que menos recaudan. Sugiere mejorar cobro. Cara a cara Pío López Obrador y Carlos Loret de Mola. ¿Responderá México con aranceles a Estados Unidos? ¿Habrá reciprocidad si Estados Unidos castiga los envíos de acero a territorio mexicano? Pues a ver quién pierde más, porque pues nosotros siempre hemos sido dependientes de Estados Unidos. Eso es una mala receta. La prensa publica en su portada, indignante con letras rojas y grandes. Su pequeña de 4 años no supo la hora y el lugar exacto donde fue agredida sexualmente. Por eso el juez le dijo que no había pruebas suficientes y la absolvió. Absolvió al presunto agresor, su tío. Ayer la mamá de la niña, su tío paterno, la mamá de la niña y su familia bloquearon el periférico norte para exigir justicia. 7 horas tardó la autoridad en darles una respuesta. La Ciudad de México hay 3.315 microbuses obsoletos que todavía están en circulación. 3 son los tramos carreteros más peligrosos en el Estado de México, alerta la iniciativa privada. Por cierto que durante en la tarde, a la altura de Tepeji del Río, kilómetro 72, 3 tráilers chocaron y se incendiaron. Se desconoce pues las condiciones en que estén los conductores. Portada del periódico AM de Guanajuato. Financia gobierno del estado 43 conciertos en un plazo de 13 meses. Gastan en shows más de 300 millones de pesos. Bueno, podemos decir que Claudia Sheinbaum, ratera, gastó mucho más en traer a la pornográfica Rosalía. Mientras estaban tratando de asesinar la Constitución con infinidad de reformas, pues muchos estaban distraídos, incluidos padres de familia, escuchando las tonterías de la española que está relacionada con la corrupta Björk, una cantante islandesa, con la cual ha hecho un dueto, burlándose de nosotros, burlándose de la actividad sísmica y volcánica de Islandia, diciendo que el sexo oral nos va a salvar a todos. Esa es la forma en la que ofenden a Jesucristo 2 satanistas, Björk y Rosalía, que además es promotora de la transexualidad. No me van a doblar, dice Carlos Loret de Mola. Habrá taquilla para concierto, dicen sobre los conciertos de Luis Miguel. Celebra Zapica 50 años. Los zapatos producidos o fabricados en León, Guanajuato. El periódico El Informador publica, inicia la credencialización para el Seguro de Salud de Jalisco. Se prevé llegar a junio próximo a 1 millón de personas que actualmente no tienen seguridad social. Esto porque fueron dejados sin atención médica por el gobierno de López Obrador al destruir el Seguro Popular. Fergie se registra para la reelección en Zapopan, Jalisco. Destaca a las mujeres, dice en su planilla. Avalan la extradición a Estados Unidos del narcotraficante conocido como el 85, capo detenido por el Ejército y la Guardia Nacional en Tlalpan. Patti Schmidt pide a los jóvenes enojarse por la crisis climática. No, pues de enojarse no se soluciona absolutamente nada. Y sí hay una crisis de contaminación, pero el origen de los problemas climáticos e hídricos tiene que ver mucho más con lo que hacen los poderosos, no la población civil.
Programa breve, pero en serio, creo que yo destaco lo más importante de todo el día. Este trabajo que hago con mucho sacrificio, pudiera decirse también molestias y dolor, pero estoy feliz por hacerlo. Iniciamos con las noticias que destaco. Gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la reforma energética de López Obrador, se evitó que México cayera en una crisis económica, energética y diplomática con Estados Unidos y Canadá. Analistas creen que pudo ser incluso la acción de López Obrador de su reforma energética, pudo ocasionar su reforma eléctrica, pudo ocasionar que se rompiera el Tratado de Libre Comercio América del Norte. ¿Y qué haríamos sin dicho tratado? Se descubre, lamentablemente, esta nota la comparte la otra opinión de Ricardo Alemán. Dice que becas del bienestar se entregaron más de 29 millones de pesos a personas que no cumplían con las condiciones para recibir dicho programa. Yo conozco muchas personas que dicen que son becados y ya pasan de los 30 y tantos años. La Auditoría Superior de la Federación ya se dio cuenta de este delito cometido por López Obrador para hacer corrupción electoral. Sin embargo, a los que cobraron estas becas, creo que no les va a pasar nada. Más que están perdiendo su alma, ¿verdad? Solo eso. Con símbolos soviéticos, con símbolos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Parlamento de Transnistria, alineado con la dictadura de Putin en Rusia, pide ser un protectorado de Rusia y acusa de presiones a Moldavia. Por cierto, he publicado una serie de hilos en X donde hablamos de los crímenes del KGB, de los crímenes en la administración de Vladimir Putin como director del aparato de exterminio y asesinatos políticos que es la KGB. Ahora se conoce como FSB. Bueno, pues hablar de esto es un tanto complejo porque todavía hay personas que se dicen católicas, conservadoras, que apoyan a este criminal, a Vladimir Putin. Y es comprensible porque si tú vas a los perfiles, yo tengo cuentas también en Rusia, en redes sociales de Rusia, te encuentras directamente con que, pues gente con una vida equivocada, gente que lleva una vida sexualmente desorganizada o que tiene opiniones políticas torcidas, intereses del todo condenables, como los LGBT, como grupos de odio feministas, etcétera, gente muy extremista y que en cierta forma manifiesta su tristeza de esa forma, pues se declaran a favor de Alexei Navalny, del líder opositor ruso. Entonces, por esta asociación que se hace entre gays, sodomitas, travestis, feministas con los opositores a Vladimir Putin, pues se entiende como que, o se ha tratado de vender la idea de que Putin sería como un cristiano, conservador, amante de la familia, de los derechos de los niños. No lo vemos. O sea, yo creo que las personas hoy en día, por esta absurda división política de la derecha y de la izquierda, están confundiendo las cosas. Y más importante, debería la gente enfocarse en todo el daño que nos está haciendo Vladimir Putin. Él alquila sus servicios de propaganda para defender al narcotraficante y asesino López Obrador, alquila sus servicios de propaganda y servicios militares para un criminal como Miguel Díaz-Canel en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa, que es un prófugo de la justicia, expresidente de Ecuador, que liberó más de 30,000 peligrosos criminales por los cuales hoy hay una guerra con el narcotráfico en ese país. Todo eso lo ha hecho Putin, además de que Putin ha asesinado a miles de a decenas de opositores políticos. Hay muchos presos políticos en Rusia. Putin no es ningún zar ruso, no es ningún cristiano. Es un hipócrita, agente del KGB, como también lo es el líder de la criminal Iglesia Ortodoxa Rusa, que es un satanista, al servicio también del FSB, del KGB. El ministro Kirill,
que, como lo ha denunciado los refugiados, los exiliados rusos en Occidente, quise decir, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, con su Mercedes atropelló a una mujer y no le importó. Ni siquiera se bajó del auto. Ese señor Kirill goza de siempre portar relojes que valen más de 4 o 5 millones de dólares. Se desplaza en un Mercedes carísimo. ¿Dónde están los votos de pobreza de un líder religioso? Ellos no son representantes de la Iglesia Ortodoxa. Es todo una pantomima, ya que desde tiempos del criminal Stalin, cuando tenía una guerra con Alemania, ordenó fabricar una falsa Iglesia Ortodoxa, porque a todos los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa fueron asesinados por órdenes del dictador comunista y masón como López Obrador, Joseph Stalin. A Stalin, la familia de Putin o de Putin le debe todo lo que tiene, que podría ser incluso el segundo hombre más rico de todo el mundo. Putin construye su fortuna a partir de robarse los recursos naturales de Rusia como el petróleo y también de alquilar mercenarios para operaciones criminales, así como tener socios o negocios con dictadores, narcotraficantes, productores de coca como Evo Morales. El presidente de México, López Obrador, amenaza con no asistir a la Cumbre de las Américas, seguramente por el temor a ser detenido en los Estados Unidos por narcotráfico, como le ocurrió a su amigo Genaro García Luna, porque hay que recordar que Genaro García Luna fue detenido por el puro testimonio de narcotraficantes, que Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos, no por el gobierno de López Obrador, porque luego como que López Obrador quiere engañar a las personas diciendo que él fue el que detuvo a Genaro García Luna. No es cierto. También debo de expresar que es realmente vomitivo, repugnante, que el presidente López Obrador haya querido aprovecharse de que una cuenta falsa, a nombre de Anabel Hernández, falsa completamente, lo sabíamos desde ayer, dijo que había sido víctima de un atentado. Ella, que tiene por única red oficial para comunicarse TikTok, aclaró perfectamente que no hubo tal atentado, pero aún así el presidente quiso hacerle daño, quiso ocasionarle un daño a su reputación, diciendo que era una mentirosa, diciendo que era una campaña de propaganda y desprestigio contra su gobierno. Es un manipulador y mentiroso, porque ya desde mucho tiempo antes, Anabel Hernández había dicho que era falso. Es oportunista y, como lo dijo Anabel Hernández, el presidente López Obrador lo hizo de golpearme aprovechando el viaje, aprovechando la oportunidad, porque es un oportunista, siempre ha sido un oportunista. Más corrupción en Morena. Morena eligió a la corrupta Mónica Villarreal Anaya, hija del narcogobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien se dice que fue financiado por el rey del huachicol, Sergio Carmona. Esto pues la designa Morena para ser la candidata a la presidencia municipal de Tampico, en Tamaulipas. El ex morenista David León, ex colaborador del corrupto Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México, denunció amenazas del hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador. ¿Qué dijo Pío López Obrador? Pues le dijo que se cuidara y que cuidara a su familia, porque algo les puede pasar. Y eso, pues obviamente que aquí en China es una amenaza, como también las amenazas que hizo Gerardo Fernández Noroña contra un político del PAN. Pío López Obrador llamaba la puta Biblia a la libreta en la que anotaba el dinero ilícito para financiar la campaña de López Obrador. En los videos que filtró Carlos Loret se escucha a Pío López Obrador, hermano del presidente, diciendo: esta Biblia no engaña. O sea, como que refiriendo que la Sagrada Biblia, la Biblia de verdad, es una mentira. Sabemos perfectamente que la familia López Obrador son satanistas, son anticristianos, son masones. Y ellos, como masones, aborrecen a Cristo. El proceso contra Carlos Loret de Mola, Pío López Obrador reconoció que recibió dinero a nombre de su hermano, el presidente, el ahora presidente, sin declarar ante el INE. Eso es grave. Eso aquí en China tiene que ser
procesado, si es que el delito no ha prescrito. Debería de hacerse una reforma que impidiera que cualquiera de estos delitos puedan prescribir. Gravísimo el presidente López Obrador, quien no había querido comentar sobre el proceso de persecución política y tortura contra Carlos Loret de Mola utilizando el Poder Judicial. López Obrador dice que denunciar, que le dice a su hermano, que denunciar aquí en México no sirve. Vaya confesión. Dijo que si su hermano está demandando a Loret por 400 millones de pesos, que no lo haga, que porque no procede, que porque está protegido por corruptos. O sea, el que está protegido por el mayor corrupto de nuestra historia es su hermano. Pero bueno, la declaración de López Obrador lo deja a él también, como se dice vulgarmente, con la cola de fuera. Se dice de otra forma peor. Lo deja muy mal, porque pues el presidente está reconociendo que en su gobierno no hay justicia. No hay justicia. El morenista Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, socio criminal de AMLO, amenazó a un político del Partido Acción Nacional del PAN. Dijo que tenga cuidado en invisibilizar a la madre del criminal multiasesino y violador Joaquín El Chapo Guzmán. Dijo que tenía que respetarla, que tuviera mucho cuidado con hablar sobre la difunta madre del Chapo. ¿Por qué? ¿Porque podrían matar al político panista? ¿Porque tú perteneces a esa mafia? ¿O por qué, Noroña? Quede para la memoria. Son ellos los representantes de los grupos criminales, Morena y el Partido del Trabajo. Corrupción. Berta Alcalde, que es hermana de la corrupta secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, es nombrada como titular del deteriorado instituto, el ISSSTE, el Centro de Salud para los Trabajadores del Estado, al no quedar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues fue impuesta Lenia Batres, que no entiende ni siquiera cómo leer una sentencia. Anabel Hernández denunció que una cuenta falsa a su nombre aseguró que sufrió un atentado. Desmintió esto desde muy temprano. Protestaron en el parque Naucali porque un juez liberó a un hombre, tío de una niña que abusó de ella cuando tenía 4 años de edad, actualmente tiene 6 años de edad. El juez dijo que la niña no pudo dar detalles del lugar y el tiempo en el que fue abusada y que por eso dejaban en libertad al delincuente. Cuídese mucho a los niños porque, pues como es una edad tan pequeña, es muy difícil recordar. Y a lo mejor, y eso de los abusos sexuales, que es parte de las cosas más graves, no es lo peor que les puede pasar. A niños de esas edades han sido consagrados en cultos satánicos y tienen una vida con muchos problemas el resto de su vida. Incluso padecen de posesiones de espíritus inmundos. No es un mito. Qatar, autoridades detienen a un ciudadano mexicano por el simple hecho de ser homosexual y haberse reunido mediante una aplicación de citas ocasionales. La víctima es un mexicano de nombre Manuel Guerrero. Lo engañaron por una aplicación de citas y cuando llegó lo arrestaron. No se sabe cuál vaya a ser la postura que tome el gobierno de México, pero es un hecho de que en Qatar la sodomía y el lesbianismo son ilegales. Y muchos están diciendo que pues bueno, eso es otro país y que tiene sus propias leyes y que la gente tendría que respetar sus leyes y no hacer esta clase de cosas. Pues eso es un punto de vista muy legalista, muy del estilo de Hans Kelsen, que era un judío dedicado al mundo del derecho, que era partidario de las doctrinas del positivismo en el derecho, y que decía que pues todo lo que no estuviera señalado en la ley estaba permitido. Ajá. Muchos delitos no están consignados en la ley y yo no creo que sea eso permitido, pero bueno, los pensamientos terroristas de Hans Kelsen, que tenía la apariencia de un intelectual con lentes. Bueno, pues en Qatar es ilegal eso. Y cuando ocurre, por ejemplo, que en otros países se condenan actividades aquí en Occidente, es que, mire, hay mucha migración de gente, por ejemplo, de países como Qatar. Y se nos dice constantemente que tenemos que respetar su forma de ver el mundo. O sea, ¿por qué voy a respetar una forma de ver el mundo que no es la de las leyes de mi país? Eso es de lo que se quejan mucho los europeos.
Y cuando se trata de lo que ocurre allá en Qatar, pues la gente se indigna. López Obrador expresó su odio contra todos los ciudadanos de la Ciudad de México, aseguró que la Ciudad de México antes era una ciudad progresista, de avanzada y que ahora se está empanizando y que es por culpa de la gente que viaja en sus coches privados y que escuchan las estaciones de radio. O sea, escuchar la estación del radio pues también es otra de las cosas que son del demonio, según el presidente López Obrador. Ya ven que él dijo que era del demonio tener una tarjeta de crédito o tener una cuenta de banco, pues ahora dice que es del demonio, de Satanás, el escuchar la radio y concretamente escuchar determinadas estaciones de radio que exponen pues todos sus delitos, toda su corrupción, todos sus fracasos. Eso no le gusta al presidente, o mejor dicho, no todos, parte de sus muchos delitos y de sus muchos fracasos, porque hay muchas cosas que no comentan, porque están amenazados también. Ya vieron que intentaron matar a Ciro Gómez Leiva en diciembre del año 2022. Corrupción. El Instituto Nacional Electoral, el INE, reduce la multa que estaba destinada contra Morena. La reduce a menos de 15 millones de pesos, cuando estábamos por los 53.7 millones de pesos. Ya saben que el INE y el Tribunal Electoral no han querido investigar las extorsiones de Sheinbaum a los trabajadores de Notimex. No, también dice la mentira el INE que determinó que la propaganda ilegal a nombre de Sheinbaum, bardas, lonas, papeles basura, como una especie como de periódico que incluso pasaban a dejar a las tiendas. A mí me pasan a dejar algo así, lo destruyo inmediatamente. Pues dice el INE, en toda su hipocresía y corrupción dirigido por la corrupta Guadalupe Tadei, que toda esta publicidad ilegal sabrá Dios pagado con dinero de sangre, de drogas, de asesinatos, de secuestros, porque son los que patrocinan a Sheinbaum, pues no afecta a las elecciones y no favorecieron a Sheinbaum, a pesar de que tenían su nombre, a pesar de que estaban repletos de mentiras, que supuestamente sus logros de gobierno. No. El INE dice que no es ningún problema, que la competencia con Xochitl está pareja. La israelí, Sheinbaum, que no es mexicana, la anticristo, tiene a su disposición todo el dinero maldito del mundo, el dinero sucio de la usura internacional. Y nos dicen que la competencia, o sea, tiene el dinero del narco, y nos dicen que la competencia está pareja con Xochitl Gálvez, que incluso sufre de un cerco mediático. Nótese que los noticieros no hablan favorablemente de Xochitl Gálvez, la candidata de oposición, y que hasta el Partido Naranja está contratado por López Obrador para atacar a la candidata del PAN. Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que no es obligación de su partido garantizar la seguridad de sus propios candidatos, que ellos solos se cuiden y que asuman el riesgo de ser candidatos. Pues es muy revelador que lo diga el presidente corrupto, el masón yorquino Mario Delgado, pues que diga la verdad, ¿no? De que su partido le importa muy poco la vida de sus candidatos. Así que el que quiera meterse a la sociedad de Morena, pues ya sabe a qué atenerse. Ya saben a qué atenerse. Si quiere ser alcalde de un pueblito, si quiere ser delegado o algo, pues ya sabes que Mario Delgado le va a decir a tu familia, te lo merecías porque te metiste a nuestro partido y fue bajo tu propio riesgo. Carlos Loret de Mola dice a López Obrador que si quiere torcer la ley, que lo haga. Este es su último coletazo de poder. ¿Me van a embargar acaso?, criticó Carlos Loret de Mola. Pemex no existe. Esto lo hemos deducido a partir de las revelaciones de Código Magenta. También pueden visitar su canal. Pemex no existe desde que fue creado por ahí en los 30s por el corrupto presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, un presidente comunista que fue cómplice en el asesinato de más de 2 millones de personas junto con Stalin. Bueno, pues este señor, que era masón al igual que ellos, pues ocurre que se le ocurrió expulsar a las petroleras alemanas, holandesas y británicas de nuestro país. Y dijo América para los americanos y reclamó el petróleo mexicano. ¿Quién lo ayudó? El traidor a la patria, el corrupto michoacano, Lázaro Cárdenas del Río, asesino, corrupto y comunista.
que fue el que protegió las operaciones criminales de Fidel Castro cuando estaba iniciando y de Ernesto El Che Guevara. Bueno, pues él tenía amistad con Roosevelt y a ellos se les ocurrió hacer lo siguiente. Se les ocurrió que Lázaro Cárdenas entregaría el control total del petróleo mexicano a los Estados Unidos de Norteamérica, y se hizo precisamente creando una tapadera que se llama Pemex. Debajo de Pemex, o mejor dicho, todo el funcionamiento de Pemex, no son los mediocres, los pobres desdichados, vamos a decir, porque no quiero ofender a nadie, los pobres desdichados del IPN pues no trabajan en Pemex, ¿verdad? Aunque estudien petroquímica, ni tampoco los del ITAM no son los que están ahí. Los que vienen a trabajar en Pemex son gente de otros países, extranjeros que trabajan para corporaciones estadounidenses como Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Bechtel, entre muchas otras petroleras extranjeras con las cuales tiene colaboración, y también las petroleras de Carlos Slim, que en este gobierno se le han entregado más de 76 billones de pesos en contratos por López Obrador. Pues entonces no existe Pemex, lo que existe es una cosa que está sumamente endeudada porque la deuda pagos a todos estos y la producción no mejoró. Entonces, esto es Pemex, un grupo de trabajadores de petroleras extranjeras. Felicidades, este es el mundo real. Carlos Slim vendió software para espiar usuarios de redes sociales, se lo vendió al ejército mexicano a través de la empresa llamada SITTUM, Sociedad Anónima de Capital Variable. El ejército de bots del ejército mexicano se utiliza para perseguir a nosotros, a los críticos de López Obrador, por exhibir en videos y audios a hermanos de López Obrador, a Pío López Obrador y a Jesús Martín López Obrador, recibiendo dinero robado por el gobernador del estado de Chiapas. Demandan a Carlos Loret de Mola por 400 millones de pesos. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Y por favor, tomen siempre en consideración lo que les estoy diciendo. No vendan su alma por un plato de lentejas. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.